Hola, soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y le damos la bienvenida a su programa Alerta Diabetes. En programas anteriores hemos hablado sobre uno de los medicamentos más utilizados por los endocrinólogos, la insulina. Pero sin embargo, no hemos dicho nada sobre esos medicamentos que usamos los pacientes que somos diabéticos tipo 2 y que no son inyectables. Para hablar de ese tema, he invitado al doctor César Trabanco, mi amigo César Trabanco, ponceño de corazón y de nación, que vamos a estar discutiendo sobre los medicamentos orales que se usan para el tratamiento de la diabetes. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias, Efraín, por esta invitación, y para mí siempre es un placer compartir los conocimientos contigo y con nuestros pacientes. Yo sé que a ti te gusta mucho la educación de los pacientes, por eso es que estás aquí con nosotros. César, ¿cuándo comenzaron a usarse los medicamentos orales? Fíjate, primero surge una generación de sulfonylurea, la primera generación que surge para el 1956. Luego viene la bioguanida, que no es otra cosa que el metformin, ya en el 57. En los años 60 viene la segunda generación de sulfonylurea, con unas diferencias. Y para aquellos que no están viendo qué es una sulfonylurea, pues es un grupo de medicamentos que lo que hace es estimular las células beta del páncreas a producir más insulina en un páncreas que ya está enfermo, en pacientes que ya tienen la condición. Era lo que teníamos en aquella época. Pasan muchos años hasta que llegan las glitazonas después del metformin, y ya ahí los mecanismos de acción empiezan a cambiar. Todos estos medicamentos orales es importante que nuestros pacientes sepan que trabajan en sitios diferentes. La sulfonylurea, los secretagogos de corta acción como es Starli y Prandin, trabajan estimulando el páncreas, vamos a decir, exprimiendo el páncreas a producir insulina. Lo poco que le queda. Lo poco que le queda, y eso conlleva una apostosis, una muerte de las células pancreáticas, y que el paciente temprano en su vida, después de ser diabético, tuviese que usar insulina. Es bien importante conocer el mecanismo de acción de todos estos medicamentos, porque hay unas diferencias. Unas diferencias, por eso que usamos muchas combinaciones, porque tenemos varios factores que son importantes en la fisiopatología del diabético tipo 2. Contrario al diabético tipo 1, que el daño está en el páncreas, en el diabético tipo 2 tenemos varios sitios donde podemos tener alteraciones, desde las periferias, el tejido adiposo, el músculo, hígado, páncreas, cerebro, riñón y intestino, que ahí es donde las incretinas juegan un papel importante, que fueron descritas también en los 50 como hormonas que se producían en el tracto gastrointestinal, y no es hasta principios de los 2000 que salen como medicamento. O sea que el problema de la diabetes no es solamente un problema de insuficiencia en la producción de insulina, sino que hay algo más, hay una resistencia. Hay una resistencia al mecanismo de la insulina, por eso que decimos que los diabéticos tipo 2 tenemos problemas metabólicos 10 y 15 años antes de ser diabéticos por diagnóstico. Y esos 10 o 15 años están haciendo daño en silencio. ¿Y por qué esta inquietud de seguir creando nuevos medicamentos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Yo creo que siempre se ha buscado mecanismos de acción que sean sinergéticos y que puedan ir y atacar 2 o 3 sitios en la fisiopatología del diabético tipo 2 para poder controlar bien nuestros pacientes sin daño, sin intoxicación, sin daño al riñón, corazón, que eso es bien importante, porque uno de los más grandes medicamentos que hubo en el mercado fueron las glitazonas, que eran el mejor sensitivizador de insulina. En palabras finas, era el que más disminuía la resistencia a la insulina para que el mecanismo normal del cuerpo pudiese trabajar bien. Cayeron en desgracia, posiblemente mal uso, una mala interpretación, y hoy en día casi no la usamos, con unas partes positivas bien buena. El primer sensitivizador de células de insulina en la célula del cuerpo fue el famoso Resulin, que fue retirado del mercado por el problema de problemas hepáticos. Ahí, curiosamente, el nombre no fue lo más correcto, porque tuvimos casos de que, como era Resulin, pensaban que era insulina. Sí. Y yo tuve experiencia de que a diabéticos tipo 1 se le quitó la insulina. Sí, o sea que era un horror, pero se hizo. Hubo en el estudio de Diabetes Prevention Trial, se retira por un caso de hepatitis,
que era contra metformina y contra el ejercicio. Sin embargo, hubo que retirarlo. Pero que eran unos grandes medicamentos y tienen unas cualidades muy positivas en el tratamiento y prevención de diabetes, como en otras condiciones, como el Alzheimer y el NASH, el hígado graso. Exacto, el Alzheimer es bien importante porque la rosiglitazona fue probada como prevención del Alzheimer, pero fue retirada del mercado en aquel alboroto que ocurrió. Y ahí es que damos lugar a la diabetes tipo 3, de que el problema metabólico en el cerebro, que es importante. Es importante, porque se parece, y más con la incidencia que estamos teniendo de demencia, para no llamarla por su nombre, porque a diferentes edades hay diferentes criterios, pero sí, definitivamente, el hecho de tener resistencia a la insulina por muchos años, desorden en los lípidos, que casi siempre van de la mano con la diabetes. Mayormente, si estamos descontrolados de la diabetes, tenemos problemas de los lípidos, pues entonces tenemos unas alteraciones no solamente a nivel metabólico, sino a nivel cerebral y hepático. El problema de seguridad de los medicamentos que usamos en los pacientes diabéticos siempre ha sido un tema importante entre la comunidad científica. No sé si tú recuerdas aquel estudio que se hizo en 1970, del cual Puerto Rico participó, el estudio donde se encontró que las pastillas estas orales que usamos nosotros, la tolbutamida y todas esas cosas, aumentaban el riesgo de enfermedad cardiovascular. El Diabetes Universal Trial, exacto, que el centro médico participó. Mis maestros participaron en ese estudio. Sí, sin embargo después era mayormente con la primera generación. Después entró en disyuntiva si era cierto o no era cierto, pero sí había una mayor incidencia de problemas cardiovasculares. Pero la seguimos usando porque no hay nada más. La seguimos usando. Viene la segunda generación. Todavía yo de la primera generación, en todas mis conferencias a los residentes y estudiantes de medicina, menciono una. Sí. Porque lamentablemente todavía vemos pacientes usándola. Sí. Que es diabinase. Sí, sí. Y tiene una prolongación de 72 horas. Y es una causante de hipoglicemia severa. Severa y le da larga duración. Y le da larga duración. Eso es, todavía la vemos que no debería verla. Solamente tiene la indicación para usar en diabetes insípida parcial central. Esa no es nada que ver con esta diabetes que estamos hablando en el día de hoy. Yo recuerdo un paciente joven, un muchacho joven que yo atendí en centro médico, que una sobredosis de diabenase. Ese paciente murió en hipoglucemia a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, porque había que darle azúcar, pero no respondía, tenía daño cerebral ya. Por eso es que quizás hemos seguido nosotros investigando, buscando ese medicamento perfecto que disminuya el riesgo cardiovascular y que disminuya el problema renal. Sabemos que todos estos medicamentos que aumentan secreción de insulina pueden aumentar los riesgos de hipoglicemia. Y que la hipoglicemia, la pregunta típica de los pacientes, ¿qué es peor, tenerla bajita o tenerla alta? Yo le digo, tenerla alta es malo a largo plazo. Yo siempre uso sinónimos del deporte. Eso es un maratón de 42 kilómetros. Hace daño a la larga. La hipoglicemia, el bajón de azúcar te hace daño en 100 metros, en el momento. No es bueno que ocurra. Tenemos que saberlas prevenir y tratarlas. Y todo paciente debe estar orientado qué es un bajón de azúcar, porque eso en cada paciente difiere. Sin embargo, si tenemos medicamentos que no aumentan la secreción de insulina y no los estamos usando en combinación con insulina, los riesgos de hipoglicemia disminuyen. Y fíjate, es importante para la parte cardioneurológica. Fíjate, la cosa importante y la cual yo sé que a los pacientes les molesta, porque a uno a veces le dan unos bajones de azúcar, es los síntomas. Uno se siente mal, definitivamente, dolor de cabeza, se desorienta, sudoración, palpitaciones. Eso ocurre con hipoglucemia, pero no ocurre con hiperglucemia. Exacto, y obviamente tenemos una situación con los pacientes que están crónicamente descontrolados, que los tenemos con una glicada, una glicosilada en 2 y 3 y el azúcar en 400. Si no tiene neuropatía autonómica principalmente y le bajamos el azúcar a 120, tienen síntomas. Sí, entonces eso es un termostato, yo esto es como un termostato. Y entonces hay que llevarlos paso a paso, el azúcar se debe disminuir poco a poco para evitar, porque le cogen miedo a la hipoglicemia y nunca lo vamos a poder. Terror. Ahora, fíjate, no es lo mismo tener un bajón de azúcar, un episodio de hipoglucemia, que ocurre de golpe, a tener complicaciones crónicas con las cuales tú puedes vivir toda tu vida. Toda la vida. La neuropatía, pues sí, molesta, al dolor en las piernas, pero tú no te vas a morir de neuropatía. Ocurre mayormente porque estamos descontrolados. Exacto. Por los famosos
puntos y chispos de diabetes. Sí, eso no existe. por los puntos y chispos de diabetes. Desgraciadamente, eso tenemos que hacer conciencia y como tú bien dijiste ahorita, a los que nos gusta enseñar, el paciente que mejor sabe es el que mejor vive es el que más sabe. Y la educación es derecho de un pueblo. Y esas complicaciones surgen al cabo de muchos años, aunque muchas veces debutan con ese problema. Sí. Hay pacientes que son diagnosticados con diabetes porque lo están operando de un problema cardiovascular. Y no sabían que eran diabéticos. No sabían que eran diabéticos. Y tienen una glicada en 5.5 y un fasting en 100. Porque el problema empezó mucho tiempo antes. Y entonces no lo hemos estimulado nunca. Nuestra recomendación en nuestro centro es que todo paciente que va para CABG, para cirugía cardiovascular, si no tiene el diagnóstico, lo estudiamos antes de operarlo. Yo venía pensando cuando venía en el carro para acá, venía pensando que quizás nosotros estamos errando en la manera en que hacemos la medicina preventiva. Yo creo que el puertorriqueño, como hispano, población que tiene una mezcla con la sangre negra y que no le gusta mucho la actividad física y que está sobrepeso o obeso, debe comenzar a hacerse un monitoreo del azúcar, del colesterol, de la presión a los 40 años, quizás antes. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque en los varones de los 40 a los 55 estamos en un riesgo bien grande de un infarto y que sea súbito y masivo, y fulminante, porque no hemos desarrollado la circulación colateral que nos enseñaron nuestros maestros, que eso es como el acueducto que lleva sangre y protege. Por eso un infarto a los 70, 60 años, 80, puede ser que no te mate, pero a los 40 es fulminante. Y yo creo que la prevención de la triada que nos enseñó el United Kingdom, 1998, presentado en Barcelona, es que usted tiene que tener los lípidos normales, la presión normal y el azúcar bien. O sea que los tres tienen que estar lo mejor posible para evitar complicaciones cardiovasculares y de otra índole. Esos tres son el combustible de las complicaciones y de los pacientes que pueden desarrollar muerte prematura. Yo tengo varios pacientes que han sufrido, sus hijos han sufrido problemas cardiovasculares a temprana edad y he hecho énfasis en que se deben ser vistos por un cardiólogo. Yo tengo un ejemplo bien vivo de eso, que su papá no tiene solamente una neuropatía sencilla, sin embargo su hijo de 39 años tiene 5 de las complicaciones mayores, las tiene todas, porque aunque es diabético tipo 2, la desarrolló bien joven y nunca se cuidó. Por eso, hay que cuidarse, hay que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo nos dio para vivir, pero con salud y vivir en buenas condiciones. Volvemos a las complicaciones, a los efectos colaterales de los medicamentos orales. Mucha gente no los utiliza por muchas razones, pero a medida que investigamos hemos ido creando medicamentos que no tienen esas complicaciones, como por ejemplo los bajones de azúcar. Ya tú dijiste que los nuevos medicamentos orales que se están utilizando no son propensos a episodios de hipoglucemia cuando se usan solos. Cuando se usan con la sulfonilurea quizás haya episodios. Hay que ver con qué se está mezclando. Es bien importante que si el paciente está en medicamentos orales y le añadimos insulina y tiene un bajón, lo que tenemos que disminuir es la insulina, no es quitarle medicamento oral. Correcto. Eso pasa todos los días. Pero siempre quitamos entonces la que añadimos, porque hay una regla que dice que quita el último que añadiste. No, aquí hay que bajar la insulina en este caso. Volviendo al caso de la historia, fíjate, nosotros antes pensábamos que el páncreas era el responsable de la diabetes. Después, como tú dijiste, añadimos a otros culpables. Bueno, entonces viene la clasificación de que tipo 1 es todo lo que está en el páncreas. Tenemos el ejemplo de los MODIS, que cuando nosotros nos educábamos eran tipo 2, porque hay un MODIS por ahí con dieta solamente, sin medicamento, y son tipo 1. Y ahí la nueva clasificación, todo lo que es páncreas tipo 1, todo lo que es resistencia, otros factores fisiopatológicos es tipo 2. Nosotros conscientes de este problema, de que no solamente el páncreas es el que está jugando este partido, pues descubrimos que para los años 80, por ahí más o menos, había algo que se producía en el intestino, que eran las incretinas. Y se descubrieron porque cuando hacíamos la prueba, en aquella época hacíamos pruebas de tolerancia de glucosa oral y pruebas de tolerancia de glucosa endovenosa, o sea, de mi época, observamos una diferencia en los valores del azúcar. El efecto incretino. Ahí surge el llamado efecto incretino. Pero amigos, de las incretinas y de uno de los medicamentos orales hablaremos en el próximo episodio de su programa Alerta Diabetes. Les recuerdo
que pueden ver este programa y otros programas a través de nuestra página de internet en Facebook y lo pueden ver también en YouTube, alertadiabetes.org.